Junto con días intensos, ya al fin, después de varios meses de trabajo de la convención, comenzamos a ver frutos de este trabajo. Se están aprobando normas, iniciativas en general, para luego pasar por toda la tramitación, indicaciones, votaciones en particular y posterior presentación también en el Pleno. Vamos a estar conversando justamente de lo que ha ido avanzando hasta ahora, cuáles son las cosas que inquietan o no, cómo ven este trabajo, junto a Marisol Peña, profesora de la Universidad del Desarrollo, expresidenta del TC. ¿Cómo está, Marisol? Hola Bárbara, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Está también, ya lo anticipaba la señora Marisol, Jorge Contese, abogado y académico, también nos acompaña hoy en Agenda MUL TV. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludo a ti, Bárbara, y por supuesto a Marisol. Un gusto estar acá. Bueno, tremendos invitados para un tema tan importante. Hasta ahora, desde la convención, han hecho un llamado a la tranquilidad, a calma, porque estamos todos tan ansiosos que de alguna manera se pierde quizá la perspectiva de que esto está recién empezando, aunque los plazos son muy cortos. Entonces, desde estas iniciativas tan preliminares hasta algo más definitivo va a pasar solo un par de semanas. ¿Cómo han visto ustedes esto que está pasando para que después vayamos bajando a cosas más en particular, más concretas, Marisol? Bueno, en primer lugar decir que estas 2 últimas semanas han sido muy intensas porque hasta hace 15 días atrás la convención todavía estaba en una primera fase, en sus 6 meses iniciales, que la podíamos llamar la fase de instalación y de organización, de la aprobación de sus reglamentos, del diseño para el trabajo, de la apertura de iniciativas, tanto de los convencionales como iniciativas populares de normas. Por lo tanto, el impacto que hemos recibido todos como opinión pública tiene que ver en estos últimos 10, 15 días con la aprobación en particular de ciertas iniciativas de normas constitucionales futuras que desde luego anticipan temas que a muchos de nosotros nos preocupan. Y nos preocupan, diría yo, porque no solo implican una ruptura con la tradición chilena, con la experiencia asentada en nuestro país, que debe ser debidamente conciliada, por supuesto, con cambios, pero sin romper aquello que de alguna manera se ha incorporado a nuestro ADN, a nuestro ethos colectivo, diría yo, como una forma estructural de organizar la convivencia colectiva. Entonces yo diría que este es un momento muy particular porque, como quien dice en términos futbolísticos, ahora sí estamos en la cancha. Jorge, ahora estamos en la cancha. Bueno, sigamos con la metáfora a la que nos invita Marisol y digamos, estamos en los primeros 5 minutos del partido. Y por lo tanto, como tú dices, Bárbara, y Marisol coinciden en esto, yo estoy de acuerdo, hay un nivel de expectación y de anticipación respecto de lo que tiene que hacer la Asamblea Constituyente que es comprensible. Todo lo que ha significado instalar esta convención, todo lo que ha significado llevar adelante, digamos, echar para adelante estos debates, entonces, una vez que empiezan a tomar forma alguna de las normas y las iniciativas, es normal que toda esa anticipación de quienes están por llegar al estadio, de quienes se juntan a un asado para ver el partido, bueno, comienza el partido, ¿verdad? Pero comienza los primeros 2 minutos, es decir, falta mucho y efectivamente los tiempos, como tú dices, son muy acotados. A mí lo que más me preocupa tiene que ver con eso, es que creo que los tiempos de la convención son extremadamente limitados para la magnitud del trabajo que está por delante. Y por supuesto que es importante, yo creo que es muy positivo que una vez que se empiezan a manifestar estas iniciativas, como decía Marisol correctamente, hay una reacción inmediata de parte de la ciudadanía, de parte de quienes estamos interesadas en el desarrollo del proceso, para decir, esto es muy bueno, cuidado con esto, porque eso va a permitir que la Convención también tome el pulso respecto de cómo es que quienes hemos apoyado, digamos, con mucho fervor la instalación de un proceso constituyente, vayamos viendo cómo se va desarrollando ¿no? Entonces, a mí me parece que es correcto esto que haces tú, Bárbara, de decir, tomemos perspectiva de lo que está pasando. Efectivamente tenemos hoy día una especie como de un zoom in muy intenso respecto a esta semana que acaba de pasar, estas 2 semanas, pero hay que mirar este proceso desde arriba, digamos, cuál es el largo alcance que tiene, y afortunadamente queda mucho por venir. Ahora, dicho todo lo anterior, claro, hay que tomar perspectiva, mirarlo con calma, pero de alguna manera sí darle también la razón, o por lo menos mirar con atención lo que está ocurriendo en ciertos grupos de distintos sectores que se han inquietado por cosas que se están aprobando. ¿En qué sentido?
algo se podrá influir, se podrán discutir los contenidos. De hecho, algunas de esas críticas, por ejemplo, las de la Corte Suprema, fueron muy mal recibidas por la Convención. Si no plantean esas inquietudes ahora, tanto ellos como cualquiera de nosotros, bueno, entonces ¿cuándo? Porque desde la Convención algunos dicen, esperen a que aprobemos o que avancemos nosotros, pero ahí ya no va a quedar tiempo para cambiar, quizá, más que solo reclamar por lo que ya se haya aprobado, Marisol. Bueno, yo creo que efectivamente esta constitución desde que partió, o este proyecto constitucional, fue definido sobre todo por Patricio Zapata, que interviene activamente en EMOL TV, como la casa de todos y de todas. Este debía ser el lema bajo el cual debía surgir la Constitución. Y en lo personal a mí me parece muy sano, muy positivo que exista este proceso de retroalimentación frente a lo que está ocurriendo en la Convención, frente a los avances que se están experimentando, que como bien dijo la presidenta de hoy, María Elisa Quintero, debían ser cada vez más transparentes para fomentar el diálogo ciudadano. Ahora bien, el diálogo ciudadano no solo supone que reaccione Juan Sutil, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, frente al rechazo de una norma que tendía a acoger la libre iniciativa en materia económica en la Constitución, tal como sucedió la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente, en una discusión que todavía es en general, por supuesto, sino que también reaccionen los órganos del Estado. Los órganos del Estado son los que tienen el acopio de la experiencia, son los que, en el caso particular del tema de la Corte Suprema que tú levantas, son los que han debido hacer carne a través del ejercicio permanente de la función jurisdiccional del valor de la independencia judicial. Por lo tanto, lejos de considerar, en mi concepto, que esas son expresiones de corporativismo, creo que, por el contrario, son puntos de vista tremendamente valiosos que debieran servirle a los convencionales para tener distintas miradas, sobre todo de cara a lo que realmente importa, que va a ser la discusión en el Pleno de estas iniciativas, de las que lleguen después del proceso de indicaciones y que, recordémoslo, exigen ser aprobadas por los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Luego hay una invitación a convencer, diría yo, pero con todos los argumentos sobre la mesa, los favorables, pero también los desfavorables. Jorge. Yo estoy de acuerdo, creo que es importante que todos participen de este proceso. O sea, desde el punto de vista de la teoría de la democracia deliberativa, lo que hace esa teoría y que entiende que la democracia constitucional permite de mejor forma que otras, digamos, que otras articulaciones de gobierno la expresión de las distintas preferencias, que esas preferencias no solo se agreguen, que yo creo que lo que está pasando hoy día y que ha sido motivo de genuina preocupación, es que alguien presenta una iniciativa, otra persona o otro grupo presenta otra iniciativa y se van sumando algunas iniciativas o propuestas de normas que muchas de ellas, perdón, no tienen coherencia entre sí, ¿no? Y eso tiene que ver con ¿qué? Con el fenómeno de que se van agregando iniciativas en lugar de deliberar. Cuando tú deliberas, lo que haces es tomar las distintas iniciativas que hay y pesarlas según sus razones relativas. ¿Cuáles son las mejores razones para aprobar una propuesta sobre otra? Cuando lleguemos a eso, porque hay que recordarlo, no hemos llegado a eso, todavía no estamos en el momento de deliberación propiamente tal que va a comenzar ahora, ahí sí creo que va a ser importante tomar en cuenta cómo es que se articulan los distintos grupos para llegar a acuerdos. Como dice Marisol, el Pleno tiene que acordar las normas con un quórum altísimo de 2/3. Por lo tanto, creo yo que es importante poner el énfasis respecto de el procedimiento que se ha fijado la Convención, tanto internamente como lo que estipula la Constitución actual, para llegar a acuerdos que sean muy robustos. Eso es importante, eso es virtuoso, y eso debiera generar, digamos, tender a un consenso que vaya dando acuerdos de trazo gruesos. Respecto de los temas de intervención, muy brevemente, yo creo que en este impasse entre la Convención y la Corte Suprema, efectivamente las propuestas que se han ventilado tienen serios problemas de afectación a la independencia judicial, afectación a la inamovilidad de los jueces, y algunas de ellas, yo lo he dicho, deben ser derechamente rechazadas, ni siquiera ser discutidas, y otras sí son dignas de ser discutidas, aun cuando uno pueda estar de acuerdo en algunas cosas, en desacuerdo con otras. Dime, Bárbara. Es que justamente a propósito de ese punto, que algunas deberían o debieron ser rechazadas, bueno, al convencional, Fernando Atia, por ejemplo, Cristian Viera acá nos decían,
tranquilidad, hay muchas otras también malas iniciativas presentadas por otros convencionales, es como algo normal porque van a haber muchas ideas buenas y ideas malas. La pregunta que se hace mucha gente es, está bien, todos entendemos que hay ideas buenas y ideas malas, pero entonces, ¿por qué se aprueban, aunque sean en general ideas que son consideradas como malas? ¿Para qué generar este ruido que se ha generado en la población si eso después va a cambiar? Pero sabemos que la ansiedad, estamos todos muy nerviosos, ¿por qué dar esos pasos que van a generar un problema, al menos mediático también? Claro, o sea, el tema mediático, yo no soy experto y las personas que sí son expertas en esto han dicho insistentemente que la convención puede y debe hacer un mejor esfuerzo en términos comunicacionales, ¿no? Hay una multiplicidad de vocerías más allá de quién es vocero o vocera de la convención, sino que el hecho de que cada convencional tiene legítimo derecho a expresar su opinión respecto de la marcha de la convención, pero genera efectivamente mensajes que son contradictorios. Yo veía ayer o anteayer un mensaje de un convencional a Rau que lo que hacía era expresar una sensación, una opinión, digamos, él está filmado, respecto de cómo se han ido aprobando normas que, por ejemplo, eliminan el derecho a propiedad, eliminan el Senado, una serie de cosas que, desde el punto de vista de las fake news, no son ciertas y alimentan esta idea de que la convención estamos yendo camino al despeñadero. Yo creo que eso hay que ponerlo y quitarlo de manera de ser, digamos, de contribuir con la integridad del proceso. Sobre tu pregunta, para darle espacio a Marisol, yo creo que acá lo que está pasando es que en la forma en que se están llegando a acuerdos, se produce esto que se apruebe una norma o una propuesta, ¿verdad?, que tiene que ser discutida, medio que sabiendo que después viene el momento de las indicaciones y que incluso puede volver a la comisión, que yo creo que va a ser un problema, que probablemente suceda, pero que va a ser un problema por lo que hablábamos recién, ¿verdad?, los tiempos. O sea, uno esperaría que ojalá efectivamente no se aprobaran normas que hay conciencia de que no van a ser conducentes al proceso, porque o van a ser rechazadas o van a ser objeto de muchísimas indicaciones y en ambos casos van a tener que volver al trabajo de la comisión. Los convencionales, y con esto cierro esta parte, el nivel de trabajo que tienen. Yo hablaba con alguien el otro día, yo les daríamos vacaciones una semana, porque no van a llegar a julio. Necesitamos que estén tranquilos y tranquilas, sanas mentalmente, y con esta vorágine, el nivel de indicaciones, de propuestas ciudadanas, que todo es fantástico, pero necesitamos dosificar. Entonces, ahí yo creo que sí va a ser importante que vean cómo lo hacen para llegar al 4 de julio con una propuesta de texto que estemos todos dispuestos a aprobar posteriormente. Marisol, ¿cómo lo ve usted? Porque por un lado, y aprovechemos también de que puedan explicar cómo sigue esto, porque a propósito de ese video que mencionaba Jorge y otras cosas que circulan en las redes sociales, claro, ante el rechazo de algunas iniciativas dicen, bueno, se acabó, no va a haber propiedad privada, por ejemplo, desde la convención dicen, ojo, hay muchas otras iniciativas en otras comisiones que también apuntan a lo mismo, pero cuando, por ejemplo, se aprueba de forma preliminar que tengamos un sistema presidencial atenuado con un vicepresidente y un Congreso unicameral, ¿qué tantas posibilidades hay de que eso sea aprobado, pero que se pudiera cambiar eventualmente? Si eso no gusta en el Pleno, ¿podríamos entonces volver y reponer el Congreso bicameral y eso mismo en todas las otras cosas que fueron desechadas? Bueno, partamos por la última parte, desde luego. Desde luego, nada asegura que la iniciativa, yo creo que Jorge coincidirá conmigo en este punto, que la iniciativa en orden a establecer un Congreso unicameral con una Cámara de Diputados repotenciada, vaya a ser finalmente norma constitucional. Hay bastante agua que todavía debe correr bajo el puente. Sin embargo, a lo que yo voy es que a mí lo que sinceramente me preocupa es que hay muchas voces hablando desde la convención. En lo personal, a mí me gustaría una suerte de vocería como la que hizo la ministra Ángela Vivanco a propósito del mismo tema de la Corte Suprema, representando la posición que entendí que era un poco el propósito de reforzar la parte comunicacional a la cual se refería la presidenta María Elisa Quintero como el vicepresidente Gaspar Domínguez al asumir. Pero no es menos cierto, como bien grafica Jorge en su ejemplo, que están las voces de cada uno de los convencionales a través de las redes sociales. Y así como Jorge señala el caso del video, que también lo vi, del convencional Martín Arrau, que hay que decirlo, bien catastrófico en su mensaje. También tenemos el podcast que ha difundido Mauricio Daza respecto del tema de los cambios a la estructura del Poder Judicial.
y donde, a mi juicio, se confunde de cara a la ciudadanía algo que es totalmente distinto. Uno es el problema que efectivamente existe con la generación de los jueces, particularmente con los ministros de la Corte Suprema, donde creo que no hay dos voces en disonancia, algunas de ellas que pudieran replicar el hecho de que efectivamente había un goteo político, gran influencia de la política en la designación de quienes van a desempeñar funciones que deben tener un solo norte, que es la administración de justicia. Pero confundir eso con el tema de la inamovilidad de los jueces y con la independencia judicial es totalmente distinto. Entonces, cuando Mauricio Daza señala también por redes sociales, mire, ¿hasta cuándo vamos a tener jueces politizados? Para eso es necesario que le limitemos el cargo. Eso no resiste el menor análisis. Y lo encuentro muy grave jurídicamente porque confunde, como digo, un problema que es real con otro que es distinto. Por un lado, que es importante que los jueces estén afectados a algún sistema de rendición de cuentas, que yo creo que debe ser fundamentalmente en base a la calidad de la sentencia, y en segundo lugar, la garantía de su inamovilidad, que de cara a los justiciables significa simplemente que el juez no va a estar pensando en que le queda poco tiempo o que tiene que aspirar a una reelección, de forma que en los 2 últimos años se convierte en un potencial candidato mirando las caras, digamos, o mandando señales a través de las sentencias de los puntos que serían deseables. Entonces, efectivamente, Jorge, aquí aludes a las fake news. Yo creo que muchos convencionales de uno y otro lado son responsables hoy día de estar emitiendo mensajes que confunden, porque quienes somos especialistas en la materia sabemos que efectivamente queda debate, queda el tiempo de indicaciones para aclarar tu propuesta de pregunta. Aquí se han aprobado ciertas cosas en general. Una de ellas que parece que no está muy cuestionada, el modelo de un Estado regional, por ejemplo. Pero ¿cuál es la obligación? Ir informando a la ciudadanía qué significa eso. En lo personal, yo he postulado en una columna que si se va a instalar un Estado regional que va a tener potestades normativas muy importantes, que tengamos un sistema para dirimir los conflictos de competencia entre las normativas regionales y las leyes que se van a aplicar en todo el territorio nacional. Y en el derecho comparado, ese tipo de conflictos de competencia son resueltos por las Cortes Constitucionales. Entonces, ir acompañando este proceso más que con visiones catastrofistas con los distintos elementos en juego. Y entender que los convencionales, todos los convencionales, los en este minuto se me va la cifra, 154. 154 sin Rojas Bade, que están en la convención, tienen la posibilidad de formular indicaciones, las que van nuevamente a la comisión para debatirse y lograr un texto único, que puede ser muy diferente del que se aprobó en particular. Y solo ese texto consensuado por la comisión va al pleno. ¿Para qué? Para que se logren los 2/3, que también van a poder ser objeto de indicaciones en ese debate más en general, hasta lograr una norma de consenso. Y termino diciendo que lo que yo no creo que va a ocurrir, esa es mi opinión personal y me hago cargo de mis dichos, yo no creo que vaya a haber plebiscito dirimente, porque de acuerdo al cronograma de la convención, esto está previsto para abril. Y eso requiere claramente una reforma constitucional que lo autorice en este minuto, y yo veo que no están las aguas. Tenemos recién un Congreso que va a estar instalado con otras prioridades legislativas propias del gobierno que se instala, de forma tal que yo creo que o se alcanzan los 2/3 o la norma no va a ir definitivamente a la nueva Constitución. Bueno, usted tiene un punto, porque antes todos mirábamos lo que decía cada convencional, algunos se tomaban de eso, la opinión de uno en particular, como si fuera la opinión de la convención, y algunos se asustaban, otros estaban con mucha tranquilidad. Pero claro, en la medida que se van avanzando, votando, aunque sea formal preliminar, le va dando piso a algunas de esas personas. Entonces, no pueden dar en el fondo una opinión común porque no la tienen todavía, Jorge. ¿Y qué le parece toda esta propuesta que hacen también del Poder Judicial? Varias cosas. Lo primero, yo haría una distinción que creo que es relevante a propósito de lo que señala Marisol del podcast del convencional Daza. No lo conozco, pero sí he visto las intervenciones que ha hecho en prensa a propósito de esta pésima idea, ¿no? de revisar, digamos, de acortar en la duración de los jueces, sobre todo de instancia. Es que en ese caso lo que tenemos es
una mala propuesta constitucional puesta sobre la mesa, sobre la cual reaccionamos distintas personas. Yo hasta ahora no he escuchado a nadie que la defienda íntegramente. Alguna cosa por aquí, por allí, pero hay un convencional que es una propuesta, es una mala propuesta, y al menos, por ejemplo, Marisol, otros especialistas reaccionan y dicen, estas son las razones por las que esta propuesta es mala, que es distinto a un convencional que lo que hace es, derechamente, digámoslo, mentir respecto de lo que la convención hace. Entonces, creo que es importante desde el punto de vista de los medios de comunicación que siguen con mucha atención lo que está pasando, como tú, como tu medio, Bárbara, es separar aquellas propuestas que se conocen y son malas o buenas de aquellas, de aquellas declaraciones que son derechamente falsas, sin entrar en el tema del reglamento de ética de las fake news. Yo también publiqué una columna en su momento criticando eso, me parece que es una mala idea, pero me parece a mí que hay que enfrentar estos fenómenos diferenciadamente. Sobre la propuesta propiamente tal que tú me preguntas, para exactamente qué es. No, es que para ser de alguna manera, no sé, lo más objetivo posible dentro de la subjetividad, pero a muchos les preocupa, tratando de mirar esto de la mayor distancia, es que, por ejemplo, cuando se avanzan en estas reformas que mencionaba Marisol para hacer modificaciones en el periodo de duración de los jueces, etcétera, uno ve prácticamente a todos los expertos en derecho, a todos los constitucionalistas, a todos los abogados ligados de alguna manera a estos temas en contra. Cuando uno ve lo que se aprobó respecto al presidencialismo atenuado con un vicepresidente, con un Congreso unicameral, uno ve a todos los politólogos de izquierda a derecha. De hecho, hasta ellos mismos tiran bromas diciendo como, por primera vez, en forma inédita, estamos todos de acuerdo, que es una mala idea. Cuando uno mira, por ejemplo, otra iniciativa aprobada de anular concesiones mineras y otras en territorios que se declaren que son de patrimonio de pueblos originarios, uno ve a todos los economistas y gente ligada a ese ámbito encontrando también que eso está mal. Entonces, preocupa igual, en tiempos tan acotados, ver que todos los sectores, todos los expertos en todas las áreas básicamente están encontrando malo lo que se está avanzando, más allá de que todo esto se va a mejorar. Claro, yo creo que, como decía Marisol recién, voy a intentar hacerme cargo de mis dichos, yo estoy completamente de acuerdo que no va a haber posibilidad de plebiscitos dirimentes porque los tiempos legislativos, en este caso constituyentes, de verdad, pero del constituyente derivado, no dan, simplemente no dan. Sobre esto otro, yo pienso que esto no se va a aprobar. Yo creo que no se va a aprobar una afectación así a la inamovilidad de los jueces. Digamos que una vez que entremos en el verdadero proceso de deliberación, al que hay que recordarlo, no hemos entrado aún. Lo que hay ahora es una presentación de propuestas de manera, yo diría, bastante inorgánica. Lo que ha pasado con el sistema político es un excelente ejemplo que tú mencionas, Pablo. Porque lo que hay ahí se suman propuestas que son incongruentes porque se obtienen votos en formulaciones de acuerdos que no van a ser la manera como se va a deliberar para llegar a los 2/3. Y por lo tanto, en el sistema político, yo pensaba el otro día, una manera de explicarlo a la ciudadanía es pensar, esto es como un auto, es una máquina, es un sistema. Y como es un sistema, sus distintas partes deben tener un engranaje que coincidan. Si yo tengo un auto y le pongo piezas que pertenecen a una moto, a una bicicleta, a un camión, a un submarino, ¿qué va a pasar? Ese auto no va a andar bien. Acá es lo mismo. Lo que tenemos hoy día es que se presentaron propuestas que son de submarinos, de bicicletas, de motos, para reformar un auto. Cuando venga el momento, creo yo, de la deliberación propiamente tal, que lo que me preocupa a mí tiene que ver con los tiempos, nuevamente, porque, por así decirlo, perdemos tiempo valioso en la presentación de propuestas producto de la no formulación de acuerdos. Pero cuando venga ese tiempo, porque va a tener que venir, entonces yo sí pienso que la deliberación va a dar pie a resultados que sí sean congruentes. Porque además, ¿qué es lo que puede pasar? Que lleguemos con un texto que se rechace. Y si se rechaza, seguimos donde estábamos. O sea, tampoco es que acá se acaba, digamos, yo esperaría que no pasara eso, por supuesto, por el esfuerzo que significa todo lo que estamos haciendo. Pero acá estamos en un mecanismo institucional que nos hemos dado y que contempla la posibilidad de que no llegue a buen puerto. La impresión que yo tengo por el compromiso con el que yo veo en las personas que están en la convención es que esto no suceda. Es decir, que se lleguen a acuerdos que sean de trazos gruesos, que sean virtuosos, de manera de tener un texto que se proponga a la ciudadanía para su votación y que éste sea aprobado. Pero, insisto, tiene que ver con, como tú decías al principio del programa, tomar un poquito de distancia hacia atrás y entender que lo que estamos acá es en el súper inicio del partido. Queda todo el tiempo, va a venir con alargue probablemente, esos 3 meses adicionales no hay ninguna duda, y por lo tanto
creo yo que es importante lo que decía la presidenta Quintero, ¿no? Calma, porque falta mucho, y lo que falta es lo más importante, y ahí hay que estar atentos para, digamos, aportar a ese momento de la deliberación tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Marisol. Bueno, aquí ha aparecido algo en los dichos de Jorge, con lo cual yo coincido totalmente. Va a haber tiempo de alargue. O sea, en realidad esta idea de que definitivamente el 4 de julio todo se acababa, usando el periodo máximo que confirió la reforma constitucional de diciembre de 2019, es bastante discutible. Yo quisiera invitar a quienes nos están escuchando a que ingrese a escuchar los debates. A mí me parece, por ejemplo, yo escuché el de la Comisión de Medio Ambiente la semana pasada, que rechazó una propuesta sobre el libre emprendimiento que tenía 3 ideas fundamentales que a mí me parecían absolutamente necesarias para cualquier diseño constitucional. Primero, reconocer la libertad que todas las personas tienen para emprender, para instalar actividad económica en forma individual o asociada. Segundo, reconocer la importancia, el valor de la competencia leal, sana, que por lo demás ya se encuentra en varias constituciones a nivel del derecho comparado. Y en tercer lugar, regular la situación del Estado empresario para que entre a desarrollar actividades empresariales en las mismas condiciones que los particulares y con autorizaciones precisas, que significa que no tenga una posición de preeminencia dentro del mercado. Dicho eso, a mí me llamó mucho la atención ese debate y por eso lo grafico para mi respuesta, porque pasaron bastante rato debatiendo solo en torno a la idea de que la norma se parecía mucho a la de la Constitución de 1980. Entonces, eso a mí me preocupa, porque efectivamente está bien que esta propuesta nueva Constitución quiera hacerse cargo de los nuevos tiempos, de los temas que instaló el estallido social de octubre de 2019, pero no es menos cierto que no desmerece la idea de la famosa hoja en blanco, que tomemos la buena tradición, aquellas cosas que sí han funcionado, que sí son necesarias. Tuvimos una historia del siglo XX con un Estado profundamente monopolizador de la actividad productiva, sin abrir la posibilidad de que los particulares colaboraran en tareas de desarrollo. Entonces, a mí me parece que ese tipo de debates, Bárbara, son complicados y requerirían, a mí me gustaría que se ampliara efectivamente el plazo para debatir esto con seriedad, porque si simplemente vamos a demonizar una propuesta, perdonen que use esta expresión, pero no se me viene a la cabeza otra, vamos a demonizar una propuesta porque se parece a lo que tiene la Constitución y porque menciona 2 expresiones que también parecen estar demonizadas: mercado y principio de subsidiariedad. Bueno, a lo mejor saquemos la palabra, pero la libre iniciativa económica tiene que existir porque es la forma de fomentar la inversión, de crear fuentes de trabajo, de promover el crecimiento del país. Entonces, yo voy un poco por esa línea. Si a mí me preguntan hoy día, ¿tú quisieras que se ampliara? Yo sí quisiera, pero en función de un debate serio, considerando que hay más de 30 iniciativas populares de norma que han logrado, mañana vence el plazo, reunir las 15.000 firmas en 4 regiones para ser debatida. Yo creo que la ciudadanía espera que se debatan con objetividad, con prudencia y dándole todo el tiempo necesario para poner sobre la mesa las bondades y las desventajas. Jorge, y le agrego una cosa, porque si miramos la actual Constitución de 1980, parte muy importante son cosas que se vienen arrastrando una tradición constitucional de todas las otras constituciones anteriores. Entonces, si el criterio fuera, en el fondo, necesariamente hacer algo nuevo, podríamos correr el riesgo de dejar afuera cosas que nada tienen que ver con el 80 y que nos han funcionado bien. Por supuesto que ese riesgo existe. Esto está vinculado con lo que decía Marisol no solo ahora, hace un rato atrás, respecto de la tradición y del ethos, ¿verdad? Y yo creo que acá hay que tener consideración respecto de las cosas que efectivamente han funcionado y aquellas cosas que no funcionan o no han funcionado y que más derechamente nos han llevado a la crisis constitucional en la que estamos. No hay que olvidar esto, ¿no? Hemos estado en una crisis constitucional que lleva un tiempo, que la presidenta Bachelet intentó abordar, no pudo, digamos, no se le hicieron posible y seguimos en esto. Entonces, 2 ejemplos. Uno,
lo que tiene que ver, volviendo al tema de justicia, sobre la conformación de los jueces, digamos, la integración de los jueces, los nombramientos, ¿verdad? En los años 90 se discutió la posibilidad de instalar un Consejo Nacional de la Magistratura, en la época de las reformas judiciales, no prosperó. En otros países en América Latina sí se avanzó en esto, y eso es algo que en la Comisión del Sistema de Justicia se ha propuesto expresamente, y yo creo correctamente, es decir, que no sea la Corte Suprema la que decida sobre el nombramiento de todos los jueces, porque el tipo de carrera judicial que se genera, lo dicen los propios jueces, es una demasiado jerarquizada. Entonces, esa parte es correcta, ¿verdad? Y los distintos actores interesados e incumbentes, por así decirlo, me parece a mí, tienen legítimo derecho a opinar sobre ello. Sobre el ejemplo que ponía Marisol recién, y la demonización de ciertos conceptos y ciertas palabras, ¿verdad? Yo también creo que en el contexto de la deliberación vamos a llegar a mejores normas. Pero la idea de subsidiariedad, no hay que olvidarlo, ha sido parte central de la tradición más reciente, es decir, de la tradición constitucional de esta Constitución. Esta Constitución actualmente vigente instaló un modelo económico, de hecho, especialistas le llamaban, el llamado orden público económico, con ciertos principios, con ciertas normas, sobre la libre iniciativa, sobre la capacidad del Estado de emprender, con ciertos requisitos, y ese modelo es el que fuertemente está impugnado hoy día. Entonces, el proceso constituyente, más allá de la demonización de ciertas palabras, no puede, creo yo, desacoplarse de las causas, digámoslo así, sociales y políticas que lo han hecho posible, que lo han hecho imposible, es decir, imposible de evitar. El estallido social al que se refiere Marisol correctamente tiene múltiples causas, yo no soy sociólogo, pero una de ellas tiene que ver con el engranaje constitucional, que por algo nos entendimos que la forma de salir adelante de esta crisis era darnos una nueva constitución. Y la constitución actual tiene un modelo económico y social que necesariamente tiene que ser cambiado, porque eso es lo que entre otras cosas, lo que se estaba impugnando en ese momento, cuando se entendía que las demandas de la ciudadanía no podían tener expresión en la forma como la Constitución actual permite, o más bien imposibilita, que la libre iniciativa de los ciudadanos no sea simplemente en el modelo de la subsidiariedad que está contemplado en esta Constitución. Entonces, más allá que yo estoy de acuerdo que no se debieran demonizar ciertas palabras, me parece a mí que es bastante natural que la idea de subsidiariedad, como se ha entendido en la tradición reciente constitucional chilena, no tenga mucho espacio en un texto que lo que quiere hacer es precisamente revertir ese modelo. Marisol. Bueno, yo creo que aquí hay cosas bien profundas en juego, pero que nuevamente apuntan al fondo de lo que yo creo que tanto Jorge como yo estamos tratando de relevar. Y es que se efectúa un debate serio, profundo, que realmente suponga que las distintas miradas estén sobre la mesa y se puedan encontrar puntos comunes. A ver, efectivamente la subsidiariedad es un tema que ha sido un tema achacado, un tema criticado dentro de la Constitución del 80 y que, como todos sabemos, y muchas veces se ha dicho en los programas de MOL TV, no está consagrada expresamente en la Constitución, ¿verdad? Sino que es una lectura que desprendemos fundamentalmente de la autonomía constitucional de los grupos intermedios y su reconocimiento por el Estado. Ahora bien, la subsidiariedad, es importante señalarlo, tiene dos miradas. La mirada que se ha privilegiado a modo de crítica es la subsidiariedad en su sentido negativo, es decir, la abstención del Estado de interferir en situaciones en las cuales claramente había condiciones socioeconómicas de chilenos, de chilenas, que ameritaban un mayor involucramiento. Pero no nos olvidemos que la subsidiariedad tiene también una dimensión que es positiva, que no es solamente abstención, sino que también es entrar a ingerir directamente en el desarrollo de políticas públicas. Y no hay ningún inconveniente en que eso se haga con los particulares, porque como ya lo había expresado, tenemos nosotros una historia, sobre todo el siglo XX, de incapacidad del Estado en la prestación de una serie de servicios básicos. Por lo tanto, es sano, es positivo que los particulares tengan un reconocimiento constitucional para entrar a colaborar en lo que un profesor español llamaba la procura existencial.
y que en concepto de la Corte de Colombia, de la Corte Constitucional, es el derecho a un mínimo vital. O sea, que las personas alcancen un mínimo de educación, un mínimo de salud, un mínimo de seguridad social. Por lo tanto, hay, creo yo, distintas miradas sobre el tema. Ahora, si es el nombre lo que complica, creo que perfectamente conozco propuestas de iniciativas de norma constitucional que privilegian el valor de la subsidiariedad, es decir, sin reconocer la posibilidad legítima que tienen los particulares de colaborar con el Estado en la prestación de ciertas necesidades básicas como las que he mencionado, al mismo tiempo privilegian este rol que impide que el Estado permanezca cruzado de brazos frente a tantas desigualdades, tantas inequidades, que como dice Carlos Peña en su obra Pensar el malestar, tienen que ver además con un país que creció en forma tan exponencial, donde las expectativas de los chilenos también se incrementaron, pero toparon con barreras que tienen que ir siendo disueltas para que ese primer hijo de una familia de escasos recursos que llegó a la universidad ya no sea el primero en su familia, y para que si estudió medicina becado en la Universidad de Chile pueda llegar a ejercer, si esa es su decisión, no solo en un hospital público como Único Norte, sino en una buena clínica privada que esté afecta a las regulaciones que permitan entender que esto es un bien básico sobre el cual no puede existir un comercio. Entonces, este yo creo que es el tipo de debate que hay que instalar, donde permite que los principios que tenemos ya desarrollados, que como bien dice Jorge, son principios de las últimas 30, 40 años, que han resultado ser muy positivos en muchos sentidos, conversen con estos otros valores que son necesarios en la mira de que haya una efectiva igualdad de oportunidades en este país para todos los chilenos y chilenas. Jorge. Hay un artículo que se publicó hace muchos años atrás de Diego Pardo y Rodrigo Vallejo, donde ellos muestran la idea de subsidiariedad y cómo es que el Estado chileno lo que ha hecho es siempre comprarse malos negocios. Entonces, en esta idea de que el Estado puede intervenir, digamos, o participar, como se dice, ¿verdad?, con ciertos requisitos, que efectivamente está contemplada en la Constitución, lo que ocurre es que como queda la iniciativa de los privados en esta idea de la subsidiariedad, el Estado siempre va a tener que ir detrás de esos negocios que nadie quiere emprender porque son malos negocios. Con eso se produce una especie de profecía autocumplida. Es casi imposible que el Estado no sea ineficiente. Y el Estado ineficiente lo hemos visto efectivamente en el siglo XX, lo hemos visto en el siglo XXI. Recordemos lo que ha sido la pandemia, que yo creo que tiene un excelente ejemplo de cómo es que los particulares pueden participar en la provisión de estos bienes, digamos, esenciales que llamaba Marisol. A mí me parece que una de las ideas fundacionales que va a tener la nueva Constitución es la comprensión de derechos sociales garantizados. Es decir, que la provisión de bienes, de derechos sociales, como la educación, como la salud, como la seguridad social, no puede depender de los bienes del mercado, no puede depender de cuánta plata tengo yo para educar a mis hijos, para proveer salud, para tener una pensión que sea digna, ¿no? Que es el modelo que tenemos hoy día y que se ha instalado a partir de la Constitución de 1980. Entonces, la pandemia, ¿qué nos mostró en el ámbito de la salud? A un Estado que tiene mucho poder, lo hemos conversado otras veces en el contexto del estado de excepción, ¿verdad?, y el decreto de alerta sanitaria, que fuerza a los particulares a colaborar coordinadamente con la red pública de salud. Y yo recuerdo cuando comienza el exitoso y ejemplar proceso de vacunación, mucha gente que iba al consultorio, que nunca se había atendido en un consultorio, decir, wow, qué interesante esto, que la salud sea gratis y para todos, y me toca a mí hoy día, me atienden bien. Claro, no es tan limpio quizás como la clínica privada a la que yo suelo ir, pero la provisión de salud como un derecho universal está ahí como un ejemplo, creo yo, muy bien puesto. Pero esa provisión de salud como un derecho universal se opone a la idea que hemos tenido en los últimos 40 años de la salud como un bien de comercio, como decía Marisol, o la educación como un bien de consumo. Entonces, ahí es donde yo digo, es inevitable que la Convención camine hacia la interpelación de este modelo, revirtiéndolo. El modelo que tenemos hoy día no resiste
porque entre otras cosas nos ha puesto en que las personas que podemos pagar salud, pensión y educación nos va mejor en la vida que quienes no pueden pagar. Eso no es una democracia constitucional que trate con igual consideración y respeto a sus ciudadanos. Nos queda poco tiempo y para ya empezar a cerrar, una cosa quizás más práctica o técnica, cuando los convencionales dicen, por un lado, llamado a la calma, ¿cierto? Están recién empezando este partido, y por otro lado, otro de los argumentos que se da es, ojo, que estas iniciativas que han generado tanta polémica o tanto ruido, varias de ellas han sido aprobadas con un voto más, o muy, muy justa. Entonces, eso en ningún caso garantiza que van a ser votadas fácilmente o aprobadas con 2/3 en el Pleno. Pero entonces, ¿qué podría ocurrir si es que efectivamente eso pasara? No se aprueba. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Se va a reescribir? ¿Se puede volver atrás en algo? ¿O corremos un riesgo de que eso quede en blanco y que finalmente hayan cosas muy importantes que no queden consagradas en la Constitución, Marisol? A ver, yo tengo la esperanza de que varias de las iniciativas que se conocieron particularmente durante la semana pasada no logren los 2/3. No logren los 2/3 por las razones que aquí hemos estado explicando extensamente, tanto Jorge como yo, porque son malas iniciativas, en definitiva, porque no van a proveer a la satisfacción de necesidades de los chilenos y a corregir ciertos defectos estructurales, tanto de carácter institucional como de los procesos económicos sociales. Y en ese sentido, así como creo que muchas de estas iniciativas no van a pasar, el temor que existía de que esta fuera una constitución muy desarrollada se va desdibujando. Más bien va a ser una constitución donde se van a alcanzar acuerdos sobre temas puntuales, probablemente sobre el capítulo primero de la Constitución en materia de principio. Yo creo, por ejemplo, que a esta altura va a ir el Estado plurinacional y multicultural, pero va a ir, como lo propone Agustín Esquella, con una fuerte definición del valor de la dignidad humana en un enfoque antropocéntrico muy importante. Entonces, finalmente yo creo que van a ser pocas las normas aprobadas. Esta no va a ser necesariamente, creo, una constitución desarrollada. Y lo que más me parece importante decir es que si por esos azares de la vida se lograra la construcción de mayorías coyunturales para darle los 2/3 a algunas de estas normas, nos enfrentamos a un problema que es bastante complicado desde el punto de vista politológico, que es una de tus especialidades, Bárbara, que es el problema de la legitimidad. Sería muy grave que el plebiscito de salida se ganara por el 52%, versus un 48% de la población que sencillamente se abstiene o simplemente vota por el rechazo. ¿Por qué? Porque en definitiva, no solo en una lectura simplista significaría el fracaso de todo este esfuerzo, sino que de alguna manera implicaría volver a foja cero y volver a radicar en el Congreso Nacional, que fue la opción que se descartó en el plebiscito realizado en el año 2020. Se descartó la opción de que el Congreso Nacional introdujera cirugía mediante reformas, nuevas reformas a la Carta del 80. Creo que inevitablemente la forma de avanzar entonces volvería a ser aquella que el pueblo chileno no quiso acoger por mayoría en el mes de octubre del año 2020. Eso es lo que yo me atrevería a anticipar sin tener una bola de cristal. Jorge. Y además que parece que estos dos escenarios, entre comillas, tener una constitución maximalista que incluya muchas cosas y bajadas, y por otro lado el riesgo de una extremadamente minimalista, no a propósito, sino que porque no se lograron poner de acuerdo. Claro, y en ese caso lo que va a pasar, o lo que pasaría, es que entonces queda entregada a la acción legislativa posterior, ¿verdad? La acción legislativa posterior, ya sea en su versión de ley propiamente tal, si es que la Constitución, por ejemplo, reenvía a la legislación muchas materias, o en su versión de constituyente, ¿verdad? Con un Congreso que, como está conformado hoy día, va a ser más difícil, obviamente, más equilibrado en el sentido de poder avanzar en estos acuerdos. Ahí es donde la fórmula de los 2/3 tiene toda su virtud, en el sentido de forzar la adopción de acuerdos, como digo, insistentemente, que sean de trazos gruesos y que permitan entonces entender una constitución, como he dicho repetidamente, y a la convención probablemente tal, cuando me ha tocado comparecer, que sea una constitución de principio, es decir, que no busque hacer el detalle, como hace, por ejemplo, la constitución de 1980 en algunas materias. El derecho de propiedad que ha salido acá en la constitución de 1980, y es curioso,
porque muchas personas no históricamente, digamos, pero en los últimos años de mucho debate constituyente se han ido en contra de esta idea maximalista con buenas razones. Yo nunca les escuché manifestar ninguna aprensión respecto al 19 número 24, es decir, el derecho de propiedad, como está estipulado en la Constitución de 1980, tiene todos los detalles que uno podría pensar, y yo nunca he escuchado a alguien históricamente decir, oye, acá tenemos un ejemplo de una Constitución de súper detalle, qué mal que lo hicieron. No, todos tranquilos, avanzando con este proceso, digamos, de profundización en esa materia específica. Entonces, yo creo, y en esto estoy completamente de acuerdo, cuidar el proceso significa entender que por supuesto en la adopción de los acuerdos es importante, que por supuesto que la legitimidad que le rodea, digamos que lo acompaña permanentemente y una vez que se adopten los acuerdos finales con la propuesta de texto. Quedaron muchos temas de esta conversación, porque uno de los temas que me parece fundamental que tiene que ver con la justicia constitucional no hemos hablado nada, y yo escuchaba a Marisol en varios debates o entrevistas referirse a las propuestas que están sobre la mesa, que son propuestas, creo yo, mucho más sofisticadas y digamos mucho más conducentes que lo que hemos visto en otros ámbitos, ¿no? Lo que hablamos mucho en este programa respecto del Poder Judicial. Acá estamos hablando de una materia que es distinta, que está ligada evidentemente, y que además si se devolviera el recurso de inaplicabilidad a la Corte Suprema, volvería entonces al Poder Judicial, pero tiene que ver con la función constitucional de la justicia constitucional y no del Poder Judicial propiamente tal. Pero bueno, entiendo que estamos casi sobre la hora. Nos va a faltar otro programa. Vamos a tener que hacer un programa de revisión y para poder seguir abordando todos los temas que se van a seguir aprobando. Y claro, ¿qué va a pasar con el Tribunal Constitucional? ¿Se va a disolver? ¿Se va a entregar esta atribución a otro poder? O eventualmente la Corte Suprema se había planteado. ¿Cómo se van a implementar los derechos sociales en la práctica? Bueno, y hay muchos temas. ¿Qué va a pasar? Nos decía Jorge Correa Sutil. Algunas cosas o derechos que se han implementado o se han agregado, como el derecho a la atmósfera, por ejemplo, él decía, bueno, transversalmente lo apoyaron, lo han aprobado, probablemente eso va a pasar. Pero ¿cómo se concreta eso? ¿Qué significa cuando se habla del bien común? ¿Qué es bien común? Entonces, se corre un riesgo de que todo esto quede en manos del Poder Judicial y terminen ellos prácticamente legislando sobre los hechos para poder ir zanjando todas las eventuales disputas que puedan surgir. Bueno, eso hace, volviendo a no sé cuánto tiempo tenemos, pero eso ya lo tenemos, pero no importa. La propuesta que no hemos conversado sobre la justicia constitucional, ¿verdad? Porque efectivamente lo que tú dices, Bárbara, es muy interesante. Dos cosas. Uno, ¿quién va a definir bien común? Bueno, pero bien común, venimos hablando de bien común desde 1980 bajo esta Constitución. Es también un concepto que está ahí. Y de nuevo, alguien ha dicho, ¿cómo es posible que tengamos bien común en la Constitución? Sino, ¿quién lo va a definir? Tenemos una práctica constitucional que lo ha hecho bien, mal, pero que lo ha hecho porque también está ahí. Y segundo, creo yo, más interesante, respecto de quién interpreta esto. Ese punto que es central, que no va a dar el tiempo ahora, pero que esta propuesta, por ejemplo, en materia de justicia constitucional, al devolver al Congreso, cuando se produzcan problemas de inconstitucionalidad, me parece a mí que tiene la virtud de entender que mejor que sean los jueces quienes determinen el concepto, digamos, los contornos de la definición constitucional, se devuelva a quienes están más cercas, en la teoría, de la representación del pueblo, ¿verdad? Nuestros representantes que votamos en el Congreso. Entonces, esas son propuestas dignas de considerar y de discutir, digamos, a diferencia de las otras que hemos dicho, tienen que ser rechazadas casi en límite, ¿no? De como dicen los abogados litigantes, sino Podemos verlo en una próxima oportunidad porque nos quedan muchos temas fuera y lamentablemente el tiempo es escaso. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Marisol, Jorge, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, muy buenas tardes. Marisol, que estén muy bien. Que tengan todos una buena semana. Los dejamos invitados a quienes nos acompañan a seguir junto a nosotros informándose aquí en emol.com.